Desde niños escuchamos la historia. Un joven pastor, sin experiencia en batalla, vence a un gigante armado hasta los dientes. Pero, ¿qué tan real es este relato? Hoy vamos a descubrir qué dicen la historia, la arqueología y los expertos sobre David y Goliat, una de las batallas más famosas del mundo antiguo. Para empezar, debemos entender el contexto histórico. La historia de David y Goliat se sitúa alrededor del siglo X a.C., en un momento en el que el antiguo Israel estaba en pleno proceso de consolidación como reino. Los filisteos, enemigos constantes de Israel, eran un pueblo mucho más avanzado militarmente y controlaban zonas estratégicas del territorio. Eran conocidos por su tecnología del hierro, sus armas pesadas y su disciplina militar. En ese panorama, un enfrentamiento desigual no era nada raro. Pero la figura de Goliat es la parte que más llama la atención. La Biblia lo describe como un guerrero gigantesco, de más de 2,5 metros de altura, armado con lanza, jabalina, espada y una armadura casi imposible de atravesar. Algunos textos antiguos, como la Septuaginta y los manuscritos del Mar Muerto, mencionan que medía alrededor de 2 metros, mientras que otros le atribuyen más de 3. ¿Pero es posible? Los arqueólogos creen que sí, al menos parcialmente. Existen registros de individuos muy altos en la antigüedad, aunque raros, posiblemente debido a condiciones genéticas como la acromegalia. No sería imposible que un guerrero filisteo destacado fuera realmente mucho más grande que el promedio. Ahora hablemos de David. Muchos imaginan a un niño pequeño, pero el texto original lo describe como un joven, probablemente un adolescente avanzado o un adulto muy joven. Era pastor, sí, pero eso no lo hacía débil. Los pastores de la época tenían habilidades impresionantes, protegían al rebaño de lobos, osos y leones, y sobre todo dominaban un arma que cambiaba todo, la honda. Hoy sabemos por pruebas balísticas que una honda bien utilizada puede lanzar una piedra a más de 100 kilómetros por hora. Algunos experimentos incluso han demostrado que una piedra de río puede atravesar un cráneo a esa velocidad. Los soldados de infantería de la antigüedad temían profundamente a los honderos entrenados, así que lo que parecía una pelea desigual, quizás no lo era tanto. Los filisteos confiaban en la fuerza bruta y el combate cuerpo a cuerpo. David, en cambio, era rápido, liviano y usó un arma de largo alcance extremadamente precisa. Según textos antiguos, los honderos benjaminitas eran capaces de tirar una piedra a un cabello sin fallar. Esto cambia la perspectiva por completo. No fue magia, fue estrategia. Pero ahora llegamos a la parte más interesante. ¿Qué dice la arqueología? En las últimas décadas, excavaciones en el valle de Elá, el lugar donde habría ocurrido el combate, han revelado restos de fortificaciones filisteas e israelitas. También se halló la famosa inscripción de Gad, que menciona nombres muy similares a Goliat, lo que sugiere que ese nombre o variantes de él eran comunes entre los filisteos. Esto no prueba la existencia del personaje exacto, pero sí que el contexto es verosímil. Además, se encontraron ciudades fortificadas que concuerdan con la descripción del reino de Judá durante la posible época de David. Aunque no existe evidencia arqueológica directa de David en su juventud, sí se han encontrado referencias posteriores al reino de la casa de David, lo que significa que David fue un personaje histórico real o al menos un fundador legendario reconocido por su propio pueblo. De hecho, la famosa Estela de Tel Dan, una inscripción aramea del siglo IX a.C., menciona a la casa de David. Esto es clave porque confirma que para esa época ya existía una dinastía que llevaba su nombre. ¿Y qué hay del combate como tal? Un detalle fascinante es la descripción del movimiento de David. Él corre hacia Goliat. Esto coincide con la técnica de los honderos antiguos, que usaban impulso para aumentar la velocidad del proyectil. Goliat, confiado, esperaba un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y nunca imaginó que el ataque vendría a distancia. Cuando la piedra impacta su frente, la historia deja claro que no fue un golpe común, fue suficiente para derribarlo. Arqueólogos y expertos en armas antiguas afirman que eso es totalmente plausible. Entonces, ¿fue un milagro o una estrategia brillante? Probablemente una combinación de factores. La habilidad de David como hondero, la sorpresa táctica, la confianza excesiva de Goliat y la diferencia en movilidad. Y claro, el relato también fue escrito siglos después con un propósito espiritual y nacionalista. Para el antiguo Israel, David era más que un héroe. Era la representación del poder de su Dios y de la victoria de los débiles frente a los gigantes del mundo. A lo largo de los siglos, el relato se convirtió en símbolo universal de valentía y esperanza. Hoy usamos la expresión David contra Goliat para cualquier situación en la que un pequeño desafía a un gigante, ya sea en deportes, política o vida cotidiana. Pero detrás de la metáfora hay también una lección histórica. La guerra en la antigüedad no siempre la ganaba el más fuerte, sino el más inteligente.
Ahora surge la gran pregunta: ¿David realmente mató a un gigante? La respuesta más aceptada por los historiadores es que el relato se basa en un evento real, pero probablemente exagerado con el tiempo. Es posible que existiera un guerrero muy alto, mucho más fuerte que el promedio, y que un joven experto en la onda lo derrotara. La Biblia transformó esa victoria en un símbolo nacional y religioso. Y así nació una de las historias más famosas de todos los tiempos. Pero al final, más allá de lo literal, lo que hace que esta historia siga viva es su mensaje. David no ganó porque fuera grande o poderoso. Ganó porque usó su habilidad, su inteligencia y su valentía. Es una historia que nos recuerda que los gigantes, sean reales o simbólicos, no son invencibles.